Hola amigos de Quebrando Cascarones, ¿cómo están? Es un gusto para mí nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo con un nuevo invitado esta semana. Con él vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre sobre el dolor crónico. Y nuestro invitado es Paul Vicuña. Él es doctor especialista en el tratamiento del dolor y cuidados paliativos. Es neuropsicólogo y él también está a cargo de un programa que se llama EXA, que es lo que vamos a estar conversando. Paul nos presenta y nos va a presentar un tipo de manejo diferente a lo que venimos estableciendo como el cuidado del dolor, que es solamente la medicación. Él nos va a presentar un tipo de alternativas diferentes, que es lo que estamos presentando y lo que les estamos llevando en estas herramientas para sanar. Así que Paul, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos un poquito de tu especialidad, en dónde la hiciste y qué te motivó a hacer esto de trabajar con el dolor crónico. Chévere, Juanjo, muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la gente. Bueno, yo hice mi especialidad en Porto Alegre, en Brasil, que duró más o menos 5 años. Durante ese tiempo hice mi doctorado y en paralelo estaba haciendo mi especialidad de cuidados paliativos y tratamiento de dolor. Y más o menos fue, como me decían allá, llegué de paracaídas a la pos, porque no fue algo que planifiqué, nunca se me ocurrió ir a trabajar con dolor, sino más o menos vino el doctorado a buscarme en la puerta. Claro, qué lindo. Entonces era una oportunidad que no podía desaprovechar y me metí de cabeza allá. Te metiste y te salió bien, ¿no es cierto? Me fue súper bien, sí. Aprendí sobre dolor con dolor también. Claro que sí. Paul, hablando ya del dolor, ¿qué nos duele? ¿Por qué nos duele cuando pasamos por alguna situación física, qué sé yo, una quemadura, un raspón? ¿En dónde se origina todo ese dolor? Bueno, hay que considerar que el dolor tiene varios aspectos. Siempre que sentimos dolor hay tres partes que deberíamos considerar, que son: hay una parte que es cognitivo-evaluativa, que nos ayuda a distinguir en dónde sentimos el dolor. Entonces tú me dices un raspón, por ejemplo, me golpeé el dedo del pie. Esta es una parte de mi cognición que me permite evaluar en dónde está. Claro. Tengo una parte afectivo-motivacional que también afecta mis emociones, porque el dolor no es solamente tiene un factor físico, Claro. sino también tiene un componente emocional. Y hay otro factor que es discriminativo, digamos. Yo aprendo a discriminar si es que el dolor es muy fuerte o leve, y esos tres factores se van mezclando para darme una intensidad del dolor. Exacto. Entonces, a veces, como le comentaba a una paciente, por ejemplo, si yo me golpeo el dedo del pie, pero hoy día te levantaste de buen ánimo, todo está perfecto, te estás pasando bien, estás feliz, entonces el dolor no se va a evaluar de la misma forma porque estás tranquilo. Claro. Es ese golpe que te das y dices no pasó nada, te sobas y sigues. La química de tu cuerpo es diferente. Exacto. En cambio, si estás deprimido, estás medio triste, la mínima cosa, puedes golpearte en el filo de la cama suave, Claro. que eso ya puede gatillar un llanto, puede hacerte sentir peor porque va en una cascada de sentimientos. Claro que sí. Entonces es interesante pensar desde esa perspectiva, y justamente ese es el componente que hace que sea difícil encontrar un área del cerebro que sea del dolor. Exacto. Para entender mejor, sabemos que en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo temporal, tenemos un área que se llama de Broca, por ejemplo, que está nuestra habla, el procesamiento del lenguaje y demás. Es ahí. Y hemos buscado mucho tiempo dónde está el dolor, si es que hay también un área específica que podamos inhibir a que no sintamos dolor. Pero el dolor se procesa en casi todo el cerebro. Claro. Porque va a llegar a una parte que va a procesar mi córtex sensorial, donde está mapeado todo el cuerpo. Eso va a ir a una parte motora para poder reaccionar. Eso pasa por todo mi córtex frontal, que es donde se va a evaluar, donde está mi planificación. Exacto. ¿Qué voy a hacer con respecto al dolor? Reconocer todo eso y se vuelve un proceso súper complejo. Súper complejo. Y me viene algo a la mente para complicarle más todavía. Que hay un estudio que hicieron, creo que es en Alemania o en Bélgica, en donde decían que el placer y el dolor van casi de la mano. Por ejemplo, el ejemplo de los tatuajes, ¿no? Hay mucha gente que se tatúa porque siente placer al sentir el dolor de las agujitas perforándole la piel. Entonces, es como que un espectro más amplio todavía. Sí. Y ya entrando dentro de este espectro,
dentro de lo que tú haces y el dolor crónico, ¿cuándo consideramos que un dolor se cronifica o ya se hace, como decimos comúnmente, parte de uno, ¿no? Nos acostumbramos a vivir con eso. Se considera dolor crónico cuando dura a partir de los 3 meses en adelante. Cuando la persona está sintiendo dolor casi todos los días durante este tiempo y la intensidad de su dolor es de una escala de 0 a 10, cuando 0 es sin dolor, 10 es mucho dolor, es de 5 para arriba. Perfecto. Ahí consideramos que es un dolor crónico. Ahí es dolor crónico. Y entrando un poco en la parte inicial que nos hablaste de los tipos de dolor, este dolor crónico puede ser de origen físico o también puede mantenerse por esta parte de las emociones. Generalmente va el uno de la mano del otro. No hay solamente un dolor que sea emocional, que muchas veces dura, por ejemplo, con un luto, Claro. Sino que cuando hay un componente físico va a afectar mis emociones. La gente que, si puedes conversar con alguien que tiene dolor crónico, que debe pasar en tu profesión también, ellos sienten un dolor constante, lo cual acaba deteriorando su calidad de vida, porque ya no puedes hacer las mismas actividades. Exacto. Tal vez dejaste de hacer deporte. Te vuelves una persona irritable, ya no quieres conversar con los demás, se dañan tus relaciones de familia y eso acaba derivando en una depresión, generando ansiedad, etc. Entonces es complicado en verdad. Siempre va complicando un poco más, ¿no? Y Eso otras es, áreas exacto. de la vida. Sí, va uno de la otra. Y tipos de dolores consideramos solamente dos: el dolor agudo, que es el dolor del momento instantáneo, y un dolor crónico, que es, como decíamos, que ya dura más Que ya tiempo. se va más en el tiempo. Perfecto. Exacto. Ahora, dentro del tratamiento y de lo que tú haces en EXA, tienes diversas formas de manejar esto. ¿Cuáles son estas formas con las que lo haces? Yo generalmente tengo 3 frentes cuando hablamos de dolor. Trabajo con psicoterapia para el dolor, hacemos terapias especializadas, hago terapias especializadas para ir lidiando con el dolor, que se basa mucho en psicoeducación, en comprensión de qué es lo que me está sucediendo y demás. Trabajo con neuromodulación, que es un tipo de estimulación a través de electrodos al cerebro. Perfecto. Que ayuda a modificar, a modular la percepción del dolor. Y con hipnoterapia analgésica, que utilizo técnicas de hipnosis para ir generando una analgesia y disminuir los síntomas del dolor. Perfecto, perfecto, súper lindo. Ahora, dentro de todas estas alternativas que tiene la persona, ¿cuándo escoges una, cuándo escoges otra o fusionas todo al mismo tiempo? Generalmente voy fusionando, dependiendo del paciente, dependiendo del tipo del dolor. Por ejemplo, hay pacientes en los que voy a hacer neuromodulación con hipnosis o voy haciendo neuromodulación con psicoterapia. Y dependiendo del paciente, por poner un ejemplo, la neuromodulación, tenemos neuromodulación tanto positiva como negativa. Claro. La neuromodulación es la capacidad de alterar estructuras del cerebro a través de un estímulo, que puede ser magnético, eléctrico, puede ser también cuando hacemos deporte, ahí también se genera neuromodulación, el aprendizaje y demás. Entonces, yo hago una neuromodulación cuando la persona tiene un dolor crónico neuropático, por ejemplo. Claro. Entonces, alguien que tiene una secuela de herpes zóster o que tiene un dolor cronificado en su columna, dependiendo del caso, puedo hacer estimulación. Pero yo sé que voy a tener una evolución porque el único estímulo es mi neuromodulación positiva. Ahora, si tengo un paciente que tiene cáncer, por ejemplo, el cáncer, al estar creciendo dentro del cuerpo, genera una neuromodulación negativa, es decir, va creando más dolor cada vez. Si yo hago mi neuromodulación, voy a contrastar algo que eventualmente va a jugar. Va a seguir subiendo. Por lo tanto, ahí se vuelve un tratamiento paliativo. Entonces, yo puedo ayudar a disminuir y debería ser un tratamiento constante y diario. Continuo. Ya no es como en otros pacientes que hago una neuromodulación y le voy tratando hasta que disminuye el dolor, se elimina probablemente. Claro que Entonces, ahí depende mucho del caso del paciente. Pero generalmente más voy con la psicoterapia y neuromodulación para tratar dolores como neuralgias, fibromialgia, dolores de artritis, artrosis, lumbalgias, etc. Perfecto. Ahora, Paul, dentro del tratamiento que tú manejas, la idea es bajar el dolor o llegar a la causa que lo generó. Yo siempre trato de trabajar con las dos cosas. La causa muchas veces acaba, además del dolor que se genera, que es fisiológico, por ejemplo, un herpes zóster o una lumbalgia por hernia de disco o un accidente, una cirugía. Dentro de eso también hay componentes emocionales. Claro. Generalmente, por poner un ejemplo, en la fibromialgia, lo que se tuvo como una hipótesis cuando iba a hacer el proyecto de mi doctorado,
era que probablemente las personas que sufren fibro tienen un trauma en su vida, tuvieron algún trauma fuerte que no se superó. Tuve la posibilidad de conocer más o menos 140 mujeres con fibro, trabajamos con 120 que se incluyeron en el estudio y sin exagerar tal vez un 98% de los pacientes tenía un trauma en su vida, ya sea en su infancia, ya sea en su vida adulta y eran traumas bien fuertes que acababan, se tiene la hipótesis que se somatiza y generan estos dolores. Claro que sí. Entonces siempre es importante para mí buscar el origen. A veces puede ser por un miedo, puede ser por una fobia, un trauma, puede ser por alguna cuestión emocional. Hay mucha gente que tiene represión, entonces no quiere dejar ir. He trabajado mucho ahora con señoras de edad avanzada y sienten mucho dolor en su cuerpo y este dolor acaba derivándose de, por ejemplo, situaciones de que sus hijos han migrado a otro país y eso genera una depresión, una ansiedad que acaba derivándose en un dolor. En un dolor. Claro, y es interesante porque hay veces que cuando tocas ese botoncito, ese chip que detona todo y le desactivas, se desactiva también el dolor y la sintomatología. Empieza a caer bastante. Claro. Y es importante tocar este tema. ¿Por qué? Porque al menos dentro de la práctica que yo hago también, que es trabajar igual con esta parte de las enfermedades crónicas, digamos, como que buscar ese punto de partida es muy importante también porque la persona que llega con esta molestia llega por una respuesta a un ¿por qué pasó esto? Generalmente tiene una tendencia de querer entender. Es decir, ¿por qué me está pasando esto tanto tiempo? Exacto. Y una de las cosas que complica mucho el cuadro es que la desinformación. Entonces te vas al médico y le preguntas o te vas a que te vean y dices ¿por qué me está pasando esto? Y lamentablemente la respuesta en muchos casos el profesional es le está pasando esto porque sí, aquí está la pastilla, vaya a su casa, tome. Pero no te dan un motivo. He tenido la mayoría de casos de pacientes que he estado atendiendo aquí, tanto como en Brasil, no tienen idea de cómo funciona un fármaco, no tienen idea de por qué te están dando la medicación, nunca se les explica cuáles son los efectos secundarios que puede tener. Totalmente. Entonces hay una poca capacidad de apego al tratamiento muchas veces, porque el paciente toma un medicamento y te empieza a dar un efecto secundario, por ejemplo, somnolencia, fatiga, estás con un poco de tristeza, etcétera. Que muchas veces hay medicamentos que tienen más de 30 efectos secundarios. Y vas a tu casa, te sientes así y dices, no me está haciendo bien, y dejas por cuenta. Entonces ahí no hay un apego al tratamiento, ya te conviertes en un mal paciente. Y el dolor lo que hace es empezar a incrementar. Entonces este médico no me funciona, me voy a otro y buscan un montón de opciones cuando en verdad no entienden. Para mí es súper importante psicoeducar. Vas a tomar esto por esto, vas a hacer esto para esto te puede causar tal cosa, entonces para mí es de cajón básico educar al paciente. Claro que sí, sobre todo esa parte de entender, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto y qué beneficios te va a traer de pronto? Correcto. Porque nosotros dentro de lo que estamos hablando un poco esta temporada del podcast es precisamente estas alternativas diferentes a la parte farmacológica, ¿no? Y ya entrando un poquito en esa parte, háblanos un poco de la neuromodulación. ¿Qué es la neuromodulación como tal? La neuromodulación, como te explicaba, es la capacidad de modificar la percepción de estímulos en el cerebro. Yo coloco 2 electrodos que pasan una corriente leve a través de mi cráneo. Dependiendo del montaje, puedo poner un electrodo en la frente, uno en el córtex motor, puedo poner en la parte posterior de la cabeza, dependiendo del dolor de la persona. Exacto, ya. Y la capacidad de la neuromodulación, uno es que es no invasiva. Al decir no invasivo quiere decir que no voy a atentar o lastimar el cuerpo. No es una aguja, no voy a crear una herida, nada de eso. Otra ventaja es que es aplicable a la mayoría de casos, no hay contraindicaciones muy fuertes, excepto, por ejemplo, alguien que tenga un implante en el cerebro, un implante coclear, un chip para Parkinson, por ejemplo, que podría generar un problema con la neuromodulación. Entonces, básicamente se aplica a casi todos los casos. Perfecto. Y los efectos secundarios básicamente digamos que son nulos. Lo único que te puede generar es un poco de comezón en el área de estimulación. Hay pacientes que les ha dado un poco de dolor de cabeza en ese momento, pero no hay un efecto colateral como con los medicamentos, que a veces te tomas una pastilla y te da, como decía, somnolencia, tristeza. Irritación en el estómago. Exacto, que puede generar un montón, hasta alergias, ¿no?
En cambio, la estimulación no tiene esos efectos secundarios. Perfecto. Y el tipo de corriente que usas igual me imagino que depende de la tolerancia del paciente, ¿no? Porque hay pacientes, por ejemplo, el caso de mi esposa, digamos, ella tiene un marco referencial de lo que es el dolor, pero bien arriba, entonces no siente mucho dolor, pero hay otras personas que a la mínima sí, entonces no sé si depende de eso. No tanto, depende mucho. La verdad es basado en estudios. La mayoría de estudios te dice que haces una estimulación con corriente continua, lo que quiere decir que hay un pico de corriente y se mantiene constante. Claro, todo el tiempo. No oscila y es de 2 miliamperios, que es básicamente nada. Ahora, depende del caso. Hay muchos estudios ahora que se ha tendido a subir un poco más la corriente por el nivel de estimulación y la capacidad de reclutar más neuronas, un área más amplia, dependiendo del estímulo, como te digo. Entonces, no es lo mismo tratarle a alguien que tiene un dolor del trigémino a tratarle a alguien que tuvo un accidente cerebrovascular, porque su área está deteriorada, entonces ahí puedes jugar un poco con esa corriente. Esa parte. Ahora, Paul, dentro del abanico de posibilidades del dolor, ¿qué tipos de dolores son los que tú podrías tratar? Ahorita dijiste una neuralgia del trigémino, qué sé yo, a mí se me ocurre un dolor de muela o alguna cosa así como muy específica. ¿Son casos que también pueden ir donde ti? Claro que sí. En sí, el dolor de muela sería un dolor agudo, pero eso puede gatillar una migraña o dolor de cabeza. Exacto. Hay cefaleas que son súper fuertes, entonces tratado dolores de cabeza. Hay dolor del trigémino que se llaman dolores temporomandibulares, que también puede ser por bruxismo, dolores referidos que son mialgias de dolores de cuello, que a veces te da dolor de cabeza por eso. Total. Fibromialgia, se hace rehabilitación también de esclerosis múltiple, Parkinson, accidentes cerebrovasculares. Trato dolor de miembro fantasma, que es un dolor que no todo el mundo conoce, que es por ejemplo cuando hay una amputación y la persona sigue sintiendo el brazo, la pierna. He tratado bastante con mucho éxito esos tipos de dolores, que es bien interesante. Buenísimo. Se hace de síndrome complejo de dolor regional, que es una alteración de la percepción y es muy complejo de tratar también. Y con la neuromodulación he tenido buenos resultados. Entre otras cosas también, por ejemplo, lumbalgias o dolores que ya son de neuralgias por herpes zóster o porque se quedó afectado por una cirugía. Entonces se puede ir trabajando. La ventaja del trabajo que hago es que el abanico es súper amplio. Claro. Porque yo trato el dolor, no la enfermedad en sí. Exacto. Y a mí me parece súper interesante esta parte y te voy a relacionar un poco lo que hacemos, porque nosotros ya en la parte hablando de la lumbalgia, por ejemplo, ya le atendemos a la persona, le hacemos su proceso físico, la persona se mueve mejor, camina mejor, se siente más ágil, pero a veces sigue sintiendo el dolor. Entonces, lo que nosotros intentamos explicarle es que en el cerebro ya se forma esta neurored que ya es repetitiva, más que nada si es que, como decías tú, ya pasa de un tiempo, de 3 meses, de 4 meses, ya es como un hábito para el cerebro. Entonces, como fusionar un poco esta parte vendría súper bien para las personas. Sí, me interesa bastante hacer un trabajo multidisciplinario. Claro. Lo que yo les digo muchas veces a los pacientes es: vamos a revisar la medicación, vamos a ver qué otro tratamiento se está haciendo y me gustaría conversar, y si es que no hay el chance, converso a través del paciente. Claro. Entonces, yo tengo mis colegas en Brasil, tengo colegas acá que revisamos y le digo: esta es mi propuesta de modificar tu medicación, te recomiendo ir al fisioterapeuta, te recomiendo ir a un nutricionista. Entonces, ahí yo puedo hacer un trabajo en conjunto. Lamentablemente aquí todavía hay un poco de celo, de fricción. Exacto, y que se complica. Y para reforzar lo que tú decías, esta sensibilidad del cerebro de sentir el dolor, justamente hay una teoría que se llama sensibilización central. Ese término es justamente cuando sientes tanto dolor que acaba sensibilizándose el cerebro y se vuelve muy susceptible a cualquier estímulo. Entonces ahí el dolor de espalda, en este caso, como tuviste tanto tiempo, por más terapias que hagas, mientras no se entienda en el cerebro, no en la mente, tú ya entiendes que no hay, pero el cerebro sigue sensible. Entonces ahí le estimulamos para que deje de percibir de la misma manera el dolor. Y ahí se vuelve una situación más llevable. Además de quitarles se llama kinesiofobia, que es ese miedo de moverme porque ya estoy lastimado. Entonces hay que ir trabajando para que la persona se empiece a mover de nuevo, para que no se quede parado, porque mientras más parado, más se atrofia. Más rigidez, exacto. Entonces ahí hay que empujarle a que se mueva, que siga.
Claro, buenísimo, chévere, Paul. Y dentro de la otra herramienta que nos conversabas es la hipnosis. Y yo en este punto te quiero preguntar algunos mitos sobre la hipnosis, porque hay personas que le tienen mucho miedo todavía o como mucha resistencia a este Sí. proceso de que se van a quedar dormidas, de que no se van a levantar, de que puede que les pase algo. Cuéntanos un poquito más de cómo es el proceso así como tal. Lamentablemente, diré, la hipnosis ha sido muy estereotipada y gracias a los que hacen hipnosis, Claro, porque tú ves mucha hipnosis de show en la calle, exacto. que les duermen, que les hacen que no se puedan separar las manos o que muerdan una cebolla pensando que es una manzana. Exacto. Esas son las clásicas que se han visto, ¿no? Entonces la gente tiene este miedo de que bajo el efecto de la hipnosis puede ser abusado, pueden aprovecharse de vos, Claro, te pueden meter ideas en la cabeza para cometer algún crimen, como robar o como ir a agredir a alguien. claro. Muchas cosas, ¿no? Esos para mí son los mitos que Los me mitos más preguntas. grandes, sí. Y en verdad cuando tú induces a una persona a hipnosis, que es un trance, es controlado. Tú en todo momento estás consciente. Entonces, si tú decides salir del hipnosis, abrir los ojos y estar consciente, lo puedes hacer. Ahora, depende eso justamente de la susceptibilidad de cada persona. Claro. Hay personas que son súper susceptibles, hay otras que no. Hay personas que necesitan ser preparadas para inducción, Exacto. hay otras que no. Y ahí trabajo mucho, se ha demostrado científicamente que la hipnosis genera un bloqueo cortical, lo que quiere decir que logro bloquear partes del cerebro a través de la palabra, Claro. que sería para generar una analgesia. Entonces, si yo tengo mapeado en una parte de mi cerebro el dolor de mi mano, entonces yo justamente voy allá para generar un bloqueo de ese dolor. Claro. Y ahí yo trato el dolor específico de la mano, de la pierna o de lo que sea que esté sintiendo la persona. En todo momento consciente se puede inducir un trance bien profundo que la persona pueda dormir o pueda relajarse, pueda soltar su cuerpo, desde el punto en el que puedo yo eliminar el dolor o el problema, un trauma. Y algo que es súper interesante, sobre todo con el tipo de hipnosis que yo trabajo. Claro. Muchas personas dicen, chute, yo no quiero que me hipnoticen porque no vaya a ser que hable cosas que no quiero, Claro. que revele secretos. Si le digo, no me interesa a mí saber cuál es tu problema verbalmente, porque yo no voy a entender 100%. El problema que se tiene que arreglar es desde dentro de tu cabeza, Claro. no de la mía. Claro, Entonces yo elicito el problema dentro de la cabeza de la persona sin necesidad del contenido. Es como pedirte, por ejemplo, piensa en tu miedo. Tú no me has dicho cuál es tu miedo, solamente te pido que pienses en tu miedo y empezamos a trabajar desde tu perspectiva, modificando estructuras, creencias, ideas. Un poco la sensación en el cuerpo también de Exacto. pronto y hasta que se regule. Correcto, porque siempre va a haber alguna referencia, entonces a veces en algún momento conversábamos contigo, me decías, es que me duele aquí, yo le pido al paciente que piense dónde está su dolor o cómo siente la ansiedad. Entonces si se focaliza porque es una somatización del dolor o de la sensación o de la emoción, entonces ahí trabajo justamente con eso, eliminando, delimitando, movilizando para que la persona se sienta cada vez más tranquila, más capaz de controlar. Y algo que es súper importante para mí es enseñarle al paciente a lidiar con ese dolor, Claro. para no generar una dependencia. A mí no me interesa estar con un paciente de 10 años, Exacto. sino si te puedo ayudar a que no sientas dolor y te vayas a tu casa en paz y en 10 sesiones, mejor. Es lo que buscamos. Mejor Claro para que mí. sí. Ahora cuéntanos, Paulo, un poquito de EXA. ¿Qué es EXA y qué servicios son los que la gente puede encontrar ahí? EXA nació hace más o menos 1 año y medio, en el cual estuve pensando en un proyecto justamente para poder regresar y trabajar con esto y ofrecer a la comunidad una alternativa al tratamiento de dolor. Mi intención, por el momento trabajo con estas técnicas que decía, psicoterapia para el dolor, es psicoeducación, hago cuidados paliativos, trato dolor a través de neuromodulación. Y estoy justamente conversando con varias personas para aliarme y poder generar un trabajo multidisciplinario para ofrecer esos servicios. Exacto. Por el momento tengo alianza para hacer rehabilitación física, psicoterapia. Hemos conversado contigo. Tengo nutricionistas, una doctora también que es de cuidados paliativos. Ah, espectacular. Entonces estoy todavía cimentando la idea para generar ya esta empresa y poder
empezar a... Armando la red. Sí, y haciéndonos conocer un poco para que la gente sepa que hay más opciones. Claro, exacto. Y hasta el momento los resultados, estoy súper contento con los resultados porque los pacientes vienen y muchas veces desde la primera sesión ya salen sin dolor. Sienten mejoría, buenísimo. Ahora, Paul, atiendes previa cita, les vamos a dejar a los amigos aquí también la información para que te puedan contactar, o es a libre demanda también. Básicamente es a libre demanda. Estoy haciendo atención en un consultorio que queda en la 27 de febrero, un poco más arriba de los bomberos. Estoy haciendo atención a domicilio también, porque depende de los casos. Claro. Tengo un paciente, por ejemplo, que contaba el otro día, un joven de 101 años. Wow. Entonces a él le atiendo en su casa, no le voy a hacer movilizarse. Él está súper bien para la edad que tiene. Estaba con dolores de la cadera, del brazo y la espalda, que ya son más por la edad. Exacto. Que este rato con el tratamiento de neuromodulación y psicoterapia ha mejorado un montón. Buenísimo. Tengo otros pacientes que están con un cáncer terminal, entonces voy a visitarles en su hogar porque ya no se pueden movilizar. Depende mucho del caso. Entonces puedo atender a domicilio, en consultorio. Perfecto. Y también estoy atendiendo en la Fundación Hogar. Perfecto, así que amigos, ya saben ustedes dónde pueden conseguirle a Paul. Vamos a dejar aquí todas sus redes y dónde lo pueden encontrar. Y obviamente invitarles a este proceso también de hacerlo de manera diferente. No siempre hay alternativas diferentes a trabajar con nuestro propio cuerpo, a trabajar desde adentro. Ahora, Paul, yo te dejo unos minutitos para que te puedas despedir de nuestros amigos y nada, darles un mensaje para poder lidiar con esto, ¿no? Que es algo de todos los días. El dolor es algo que está, es algo por lo que vamos a pasar todos. Entonces, no sé, cómo lidiar con ese dolor del día a día de pronto. Justo pensaba en eso el otro día que decía, voy a poner una frase en una presentación que hacía. Y yo decía, si el dolor no espera para llegar a tu vida, no tenemos por qué esperar para curarlo, para tratarlo. Exacto. Entonces, si sienten dolor, no se aguanten el dolor. El dolor no es algo pasajero muchas veces y el dolor puede crear más dolor, justamente por este proceso de sensibilización. Exacto. Entonces, hay que movilizarse. Hoy en día también muchas técnicas quirúrgicas han cambiado. Claro. Hay personas que salen de una prótesis de cadera, por ejemplo, y el rato que cerraron la cirugía ya la hacen caminar al paciente. Claro. Antes esperaban 2 semanas. Exacto. Y eso cronifica. Entonces, ahora es ese rato. Entonces, mientras más rápido pueda yo tratar el dolor, mientras menos me pueda aguantar, háganlo. No les tengan miedo a los fármacos. Hay que tener cuidado siempre, pero infórmense, averigüen, pregunten. Eso es para mí, si tienen dudas con el médico, ¿por qué me está dando tal cosa? Pregunten, sin vergüenza, porque más es a veces esa ignorancia que uno se lleva, porque qué vergüenza preguntar al doctor. Claro, totalmente. Mejor es saber, perder la vergüenza, quitarse las dudas. Eso creo que es el mejor consejo que puedo dar. Y es súper empoderante aparte de esto que dices, sí, ¿no? Porque es el hecho de saber qué voy a hacer y por qué lo estoy haciendo, que también te da 100%. Mucha seguridad y mucha tranquilidad. Así que amigos, ya saben, una nueva herramienta que les ponemos aquí para que puedan lidiar con esta parte del dolor. Espero que sigan viéndonos, que sigan escuchándonos y que sigan compartiendo este podcast, este canal con la gente que quieran, con la gente que crean que va a necesitar, y pues nos seguimos viendo semana a semana con más invitados y con más temas súper interesantes. Y antes de despedirme, le voy a comprometer a Paul para encontrarnos en otra ocasión, porque un día tuvimos una charla sobre algo que también nos va a pasar a todos, que es la muerte, y que en su momento también vamos a tocar ese tema, así que esténse pendientes porque temas muy muy lindos se vienen, así que nos vemos semana a semana por este mismo canal los domingos 9 de la mañana.